experiencias y aprendizaje colaborativo, se ha venido recopilando progresivamente memorias, productos de aprendizaje que pueden resultar de alta utilidad para quienes trabajamos día a día en procura del fortalecimiento de la APS en Colombia y la región. El día de hoy conoceremos tres experiencias, dos nacionales y una internacional, que nos mostrarán cómo desde la prestación de servicios de atención primaria y el aseguramiento en salud, desde lo público y lo privado, es posible mejorar la resolutividad en el primer nivel de atención, mediante la capacitación, la mezcla adecuada de perfiles de talento humano y organización eficiente de los equipos básicos de salud, el uso de guías de atención, la telesalud y telemedicina, la gestión y atención proactiva de las poblaciones a cargo y otras estrategias innovadoras. Sin lugar a duda, en la medida que fortalezcamos la resolutividad del primer nivel, haremos un uso más racional de los recursos del sector salud. Obtendremos mejores resultados en salud y contribuiremos a una mayor satisfacción de la población beneficiaria. Sin más preámbulo, quiero saludar y agradecer la presencia del doctor Walter Suárez, director ejecutivo de Estrategias y Políticas en Salud Digital de Kaiser Permanente en los Estados Unidos. El doctor Suárez es médico cirujano especializado en salud pública e informática médica, egresado de las universidades del Bosque en Colombia y Tulane y Minnesota en los Estados Unidos. Fue presidente de la Junta Directiva de HL7 Internacional, entidad global responsable de la creación y el mantenimiento de estándares de interoperabilidad en salud. Es vicepresidente de la Junta de Asesores de HIMSS Américas, principal organización mundial de proveedores de sistemas de tecnología en salud digital. Es presidente del Comité Nacional de Salud Pública de los Estados Unidos, profesor invitado de informática en salud pública de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins y George Washington en los Estados Unidos, y profesor asociado de informática biomédica, administración y salud pública de la Universidad El Bosque en Bogotá. El doctor Suárez hará una presentación sobre los avances en la atención primaria integral en salud, compartiendo el modelo de Kaiser Permanente. Bienvenido, doctor Suárez, y tiene la palabra. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Espero que me estén escuchando bien. Perfecto. Perfecto, bueno, y muchísimas gracias a Luis y al resto del equipo del Banco Mundial por la invitación. Realmente es un placer, un honor compartir este escenario con este panel de expertos. Y como mencionas, sí, mi tema va a ser enfocado básicamente en el modelo de la organización en la que trabajo, que es Kaiser Permanente. Voy a compartir la pantalla para confirmar que sí, está viendo. Ya vemos la pantalla. Perfecto, muchas gracias, sí. Bueno, quería comenzar con un muy rápido recuento y revisión de lo que es Kaiser Permanente, el sistema en el que yo trabajo. Muchos han oído acerca de Kaiser Permanente. Es un sistema integrado, el sistema integrado de salud más grande de los Estados Unidos. Integra la aseguradora y la red de prestadores en una misma organización. Y fue creado en 1945, ya tiene más o menos 77 años de existencia. Desde el principio, con una serie de ideas realmente únicas, innovadoras en su momento y que aún siguen siendo un pilar fundamental de la organización. Lo primero es el concepto del prepago y la capitación, dada la integración entre la aseguradora y la red de prestadores. El segundo es el enfoque hacia la salud preventiva y lo que llamamos en Kaiser la salud total, que hablaré un poco más acerca de eso más adelante. La práctica médica integral, donde el médico primario atiende a sus pacientes en forma integral con un equipo de atención primaria y también tiene una conexión muy directa con
el equipo de atención a nivel secundario y terciario. Un enfoque en la salud ocupacional y lo que es la gestión de riesgo y la salud poblacional. Y desde el comienzo, un énfasis en el uso de tecnologías de información para apoyar el servicio y la función de la organización. Nuestra misión es brindar cuidado de salud accesible y de alta calidad y mejorar la salud de nuestros afiliados, al igual que las comunidades en que servimos. Esta ha sido la misión desde que se fundó la organización y en realidad se hace énfasis no solo en el cuidado y la atención de los afiliados y de nuestros pacientes, sino de sus familias y las comunidades en las que estos afiliados y pacientes existen. Perdón. Un poco los números acerca de Kaiser Permanente. Estos son más o menos del año antepasado. Todavía no tenemos los números de este año, pero del año pasado, pero más o menos da una imagen de lo que es Kaiser en cuanto a los volúmenes de actividades y de pacientes. Tenemos casi 12,5 millones de afiliados en toda la red. Contamos con 40 hospitales propios con más de 10,000 camas hospitalarias. Tenemos más de 700 clínicas ambulatorias donde trabajan más de casi 25,000 médicos empleados de Kaiser y más de 70,000 enfermeras y otros miembros del personal médico. Y como pueden ver, pues unas estadísticas de volúmenes grandes realmente, con más de 400,000 admisiones hospitalarias, cirugías, partos, consultas médicas, visitas virtuales, que realmente es uno de los temas importantes en cuanto a al acceso y el cuidado en forma más eficiente ahora con lo que hemos vivido con la pandemia. Es una organización sin ánimo de lucro, vale la pena mencionarlo, y esto quiere decir que todo lo que ingresa y en cuanto a finanzas y todo lo que resulte después del cubrimiento de gastos se reinvierte en las comunidades donde estamos trabajando. Es así como, por ejemplo, en el 2021 tuvimos un excedente de 4,000 millones de dólares, todos los cuales fueron invertidos en beneficio de estas comunidades donde servimos, expandiendo los servicios que tenemos, mejorando, por ejemplo, los ecosistemas de las comunidades donde servimos, de los parques, los medios de transporte, los sitios donde se puede hacer ejercicio, toda una cantidad de elementos realmente que ayudan a mejorar esa calidad de vida de las comunidades donde están nuestros afiliados. Es una red integral que tiene, en buena parte, y lo que está reflejado en esta imagen es una integración dentro de los sitios de atención. Realmente hago énfasis en que pasamos de ser una entidad donde el hospital era uno de los principales focos o puntos de atención a una entidad donde la clínica ambulatoria se había vuelto el centro de atención a una entidad donde realmente el paciente y su entorno es el centro de atención y todo lo llevamos al paciente. En este caso, pues de todas maneras tenemos una serie de localizaciones y de clínicas ambulatorias que ofrecen servicios integrales, donde está todos los médicos primarios, algunos de los médicos especialistas y los servicios de apoyo clínico, radiología, laboratorio clínico, farmacia, todos dentro de este mismo entorno, haciendo mucho más fácil el acceso a todos estos servicios. Como paciente yo he vivido esta situación donde veo a mi
médica primaria y ella me refiere a los laboratorios y bajo y me tomo los laboratorios y todavía pues si se necesita ayuno y estoy en ayuno, lo puedo tomar ahí mismo. Recojo mi prescripción médica ahí mismo y si hay necesidad de hacer algún examen radiológico, lo puedo hacer inmediatamente, si hay cupo, o si no, pues se programa para otro momento. Entonces tiene un sistema muy integrado de servicios. Mucho de esto ya se ha, digamos que, llevado al servicio, a los entornos del paciente, a su casa, a su vivienda, a través de telemedicina. Y mucho de esto también lo hemos avanzado precisamente a raíz de la pandemia. ¿Cuáles son los elementos más críticos para lograr esta misión que tenemos nosotros? Bueno, primero que todo es un servicio y cuidado que está centrado en el individuo, la familia, la comunidad, con empoderamiento y apoyo continuo a ese individuo a través de una serie de herramientas, todas accesibles directamente en nuestros portales de cuidado y atención al paciente. Está enfocado, y estas palabras son muy importantes, cada una de ellas podría constituir toda una charla, pero realmente son los principios fundamentales de nuestra atención primaria integral. Es servicios personalizados, participativos, enfocados en la prevención y en buena parte usando analítica de datos avanzadas, predictivo y proactivo, en el sentido de que no esperamos a que el paciente necesariamente sea el que viene a la atención, sino que nosotros buscamos al paciente, vamos a su sitio de vivienda, a su entorno, básicamente. Tenemos una visión holística del individuo y de su entorno con un enfoque especial en los determinantes sociales de la salud. Yo creo que nuestra organización es una de las pocas que invierte en mejorar, por ejemplo, la vivienda directamente de uno de nuestros afiliados, cuando hay condiciones en las que vemos que la inversión que hacemos en ese mejoramiento de esa vivienda va a mejorar, desde luego, la salud de esa familia, de ese individuo, de ese afiliado, y va a mejorar pues todo lo que tiene que ver con el apoyo que esa familia necesita y que le da muchas veces a ese afiliado. Tenemos redes integradas, como mencionaba, de prestación de servicios con médicos y personal a todo nivel, y que permite asegurar estos dos conceptos. Son muy importantes: la continuidad del cuidado, que no haya segmentación o fragmentación o brechas en el cuidado de un paciente, y la coordinación de los servicios, que el equipo médico a todo nivel esté coordinando sus servicios a todo lo largo del sistema, sin importar realmente el punto de contacto con el paciente. Tenemos pues una red de prestadores de atención de primer nivel que incluyen médicos en varias especialidades clínicas listadas acá. ¿Cómo funciona realmente el sistema? Es que cuando un nuevo afiliado se enrola en el programa, bien sea un nuevo empleado de una compañía que tiene contratos con nosotros para cubrimiento, se afilia a nuestra entidad, esa persona buscamos que rápidamente, dentro de un tiempo más o menos de un mes, se identifique su médico primario y tenga un primer encuentro de conocimiento y de intercambio con ese médico primario. Entonces, cada médico primario tiene asignado, pues por selección de esos afiliados, tienen un grupo de pacientes que llamamos panel de pacientes, que está basado en buena parte en la especialidad, qué tipo de práctica, el volumen que ya tiene, para no sobrecargarlo, y las características de ese grupo de pacientes que están en ese panel. En promedio tenemos entre 1.800 a 2.500 afiliados por cada uno de estos médicos primarios, variando, depende de la localización, de nuevo, y del tipo de práctica y las características de sus pacientes. Otro elemento fundamental es la responsabilidad que tiene este equipo primario de salud
de prestar y proveer el cuidado y el servicio de su grupo de pacientes, y tiene una resolutividad en todas sus decisiones de servicio a este nivel, de más de un 80% de las situaciones que se presenten, de los encuentros con los pacientes, de los servicios que se prestan. Entonces es una resolutividad muy alta para este equipo médico, y desde luego tienen la posibilidad de hacer referenciación a especialistas cuando sea necesario. El liderazgo médico es otro elemento muy importante. Hay una independencia en las decisiones clínicas en las que no hay intervención o revisión por el plan de salud, no hay lo que llamamos o se llaman las preautorizaciones o las autorizaciones que deben dar un plan de salud antes de que un paciente sea proveído de servicios específicos. En este caso no tenemos ningún tipo de ese control. Todo se fundamenta en el liderazgo médico. Tenemos monitoreo y revisión y evaluación por pares médicos dentro de la organización. De esa manera se hacen evaluaciones periódicas de cada médico, de cada equipo médico, de cada clínica dentro de una región, del grupo de clínicas que están presentes en una región. Y hay continua revisión y evaluación de este desempeño. El enfoque, desde luego, es en la atención, en la promoción y la promoción de salud, la prevención de enfermedades, la detección temprana de condiciones cuando se presentan, y desde luego cuando es necesaria una intervención avanzada y efectiva de ese paciente. Y el concepto de salud total, que es buscar individualizar y personalizar este tipo de servicios, tenemos a través de uno de los elementos que se usa en los primeros encuentros del paciente con el médico, es la definición de un plan de cuidado que se mantiene vivo y activo en el portal de la organización, accesible por el paciente y desde luego por su equipo médico, para ir midiendo y considerando la evolución de ese paciente y de sus condiciones y de sus cuidados. Y otro elemento muy importante es las tecnologías de información. Realmente hemos vivido y hemos experimentado esta transformación digital, creando una infraestructura y una estrategia informática y de uso de tecnologías de información en salud. Tenemos un sistema, fundamentalmente un sistema de historia clínica electrónica integrado, donde cualquier médico con control y con seguridad y consistente a las leyes de privacidad que tenemos, puede entrar y accesar la información de un paciente cuando es necesario en cualquier punto de atención donde ese paciente esté. Tenemos módulos avanzados de analítica predictiva y de gestión de riesgo, utilizando la información que tenemos de los pacientes, herramientas para el manejo de la salud poblacional y un portal integral de nuestros afiliados y pacientes. Dado que en promedio nuestros afiliados están con la organización más de 10 años, tenemos una gran posibilidad de mantener este tipo de información y de poder utilizar esa información para hacer todos estos análisis predictivos y poder hacer un cuidado más efectivo y más proactivo. Y como mencionaba, medición, evaluación y retroalimentación constante a varios niveles. La medición, como mostraré en unos minutos, la evaluación se hace a nivel individual de cada prestador, a nivel del equipo completo, a nivel de una clínica donde hay varios equipos de atención primaria y especialistas, y más adelante a un grupo de clínicas en una región. Y de esta manera vamos midiendo y vamos, digamos que evaluando ese desempeño. Algunas imágenes muy rápidamente de nuestro sistema de historia clínica electrónica. Lo menciono porque es tal vez uno de los elementos fundamentales para poder lograr este proceso de atención primaria y este enfoque que se da a nuestro modelo de atención primario. Este es el panel
que ve un médico cuando entra a ver un paciente, donde se presentan los elementos más importantes de su estado actual de salud, medicamentos actuales, historia clínica reciente, laboratorios, algún tipo de alergia o algún tipo de información clave para tener en cuenta. El sistema mismo va analizando los datos en la medida que entran, y cada vez que entra un paciente nuevo al sistema, en el primer encuentro ese médico va a recoger toda una cantidad de información acerca de ese paciente, bien sea por información que se recibe de otros prestadores que tenía el paciente a través de intercambio de información con otros sistemas de historia clínica electrónica a través de mensajería interoperable entre los sistemas. Entonces tenemos esa base cuando es un paciente nuevo, más lo añadido que se va a entrar dentro del sistema por este nuevo prestador ya dentro de nuestra organización. Y el sistema, en la medida en que va recibiendo esos datos, va haciendo un barrido de todos los datos, va haciendo análisis y va determinando si ese paciente pertenece o debe pertenecer a ciertos paneles de gestión de riesgo y ciertos niveles de riesgos predictivos que podemos ver para empezar a crear un perfil del módulo de cuidado y el plan de cuidado de ese paciente. Y el sistema va periódicamente presentándole al prestador necesidades acerca de un grupo de pacientes dentro de su panel para estar todos los días al principio de cada semana informado acerca de qué pacientes necesitan ser proactivamente contactados para algún seguimiento específico por su condición, que tengan alguna enfermedad crónica que se necesite hacer algún tipo de examinación. Y este es uno de los ejemplos de una herramienta que tenemos para identificar brechas de cuidado, donde tenemos pacientes a los que se le debe hacer algún tipo de examen dependiendo de sus condiciones. Vacunación, otros elementos. Aquí hay otro ejemplo de una imagen donde se puede ver, por ejemplo, en este dirigido a un equipo de manejo de la diabetes, qué pacientes han tenido exámenes y está bajo control la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, o falta por hacerle una hemoglobina glicosilada porque faltan algunos, ha pasado ya bastante tiempo desde la última. Entonces, ese tipo de análisis proactivo y que le ayuda al equipo médico a analizar su panel de pacientes y mantenerse muy pendiente de ese panel. Este es otro ejemplo de el manejo de paneles de pacientes donde se muestra el desempeño de un prestador de uno de estos médicos primarios y de este equipo primario pues, de atención en varias áreas de medición. En este caso, medición de evaluación de riesgos por cáncer, por ejemplo. Y en el panel de abajo, medición de pacientes con diabetes y algunos de los marcadores de la evolución de la diabetes. Entonces, tenemos constantemente este tipo de análisis automáticamente generado. Que muestra la evolución de el desempeño de pacientes con ciertas condiciones. De nuevo, el ejemplo acá es pacientes con diabetes. ¿Cuándo fue la última vez que se le hizo un examen de ojo o se evaluó la perfusión distal de las extremidades del paciente? Toda una cantidad de parámetros para estar seguros de que se está dando un tratamiento integral y que se está manejando ese paciente y ese panel de pacientes en forma proactiva. Otro elemento muy importante es la identificación de toda una serie de parámetros. Tenemos en el sistema más de 150 parámetros de identificación y evaluación para detección de brechas de cuidado.
que cubren más o menos unas 30 diferentes tipos de enfermedad, las que representan más del 80% del gasto que tenemos en cuidados de salud. Entonces, nos concentramos mucho en esas áreas porque pues esas representan la mayor inversión de costos y tratamos de mantener estas más de 150 elementos constantemente activos en el sistema. Y de nuevo, el sistema de historia clínica electrónica está haciendo barridos para determinar de este tipo de brechas en cada uno de estos 150 parámetros, los aplicables a cada persona, dependiendo de las condiciones de enfermedades crónicas o multimorbilidades que tenga. Entonces, es una forma muy activa de mantener un seguimiento de cada uno de estos pacientes y de los paneles de pacientes de cada médico. Este es un ejemplo de un médico, de una clínica. Cada una de estas líneas representa un médico dentro de esa clínica y se están evaluando y midiendo diferentes parámetros de ese tipo de manejo de todos estos parámetros de control preventivo de atención primaria que se hacen. Entonces esto lo revisa, por ejemplo, el director médico de una clínica y constantemente está evaluando el desempeño de cada uno de estos médicos y de los paneles de pacientes de cada uno de estos médicos. Bueno, creo que esa era mi última diapositiva, así que de nuevo agradecerles por la oportunidad de hacer esta presentación y estaré muy pendiente de las preguntas. Así que te devuelvo la palabra, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Quiero resaltar algunos elementos de la presentación, entre ellos un 80% de resolutividad a ese primer nivel, el contar con equipos de trabajo, tener una población bajo su responsabilidad, el hecho del nivel importante de autonomía del personal de salud para tomar decisiones clínicas y el apoyo tecnológico en sistemas de información que permiten ese seguimiento detallado realmente. Ustedes son un excelente ejemplo de cómo se requieren múltiples aspectos para poder garantizar ese soñado 80% de resolutividad al primer nivel. Vamos entonces a continuar las presentaciones. A continuación tendremos la intervención del doctor Rómulo Rodado, quien es el gerente del operador de la red pública hospitalaria Mi Red Barranquilla IPS. El doctor Rodado es médico cirujano de la Universidad del Norte de Barranquilla. Tiene especialidad y experiencia en anestesiología, medicina crítica, dolor e infertilidad. Docente universitario e investigador clínico con trayectoria administrativa en servicios quirúrgicos, de anestesia, unidades de cuidados intensivos y hospitalización. Tiene formación y es asesor en seguridad del paciente. El doctor Rodado nos presentará la experiencia de innovación en APS de Mi Red Barranquilla. Bienvenido, doctor Rodado, y tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia y a ustedes por este espacio para compartir la experiencia de Mi Red Barranquilla. Voy a compartir pantalla para comenzar. Y les pido confirmación que estén viendo la Sí, vemos la pantalla presentación. sin problema. Ok, entonces, bueno, quiero compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en innovación en la atención primaria en salud en Mi Red Barranquilla. Muy interesante la charla previa de Kaiser Permanente y su modelo. Algunas cosas en las que identifico que vamos en el mismo camino. Y bueno, para comenzar quiero contextualizar un poquito quiénes somos, qué es Mi Red Barranquilla IPS. En el año 2017, el distrito de Barranquilla, buscando hacer algunos cambios en la eficiencia y en la operación
de la Red Distrital de Salud de Barranquilla, emite el acuerdo o realiza el acuerdo 021 con el Consejo Distrital de Barranquilla, y mediante este acuerdo se crea un operador de naturaleza mixta por el distrito de Barranquilla, la alcaldía, como socio mayoritario. Es de esa forma que en el año 2018 aparece en el escenario de la salud Mi Red Barranquilla IPS, operador de naturaleza mixta, con la función de llevar las políticas de salud pública y la eficiencia de la operación privada. Comienza a operar y entre el 2018 y 2019 tiene una primera etapa de conocimiento de la red. En el año 2020 nos toca enfrentar obviamente una situación que tuvo que enfrentar el mundo entero con la pandemia por COVID-19, y tuvimos la oportunidad de liderar el manejo no solo en el distrito, sino de apoyar al Ministerio de Salud y al país en el manejo de la pandemia, siendo Barranquilla la ciudad líder en resultados de manejo en esta situación de salud. En el año 2022, ya con el retiro gradual del impacto de la pandemia en la salud pública, comenzamos nosotros a ver el afianzamiento de nuestra gestión y nos dirigimos a mejorar nuestros resultados con miras a lograr nuestro primer ciclo de plan estratégico de Mi Red en el 2023. Plan estratégico que quiero compartirles porque precisamente, sobre todo motivado por la presentación anterior, veo que es importante compartir con ustedes cómo desde la creación de Mi Red, desde la concepción misma de lo que somos, estamos enfocados en la atención primaria en salud en la comunidad. Nuestro propósito superior así lo deja ver, que es generar conciencia y responsabilidad para el cuidado de sí mismo. Un propósito bastante ambicioso y difícil de lograr en nuestra región y en nuestra cultura, y sin embargo ha sido nuestra guía. Nuestra misión y nuestra visión hablan de lo mismo cada vez que definimos como misión ser esa red de centros de atención integral enfocados en controlar el riesgo y en generar conciencia y responsabilidad del autocuidado. Y con una visión de lograr unos excelentes resultados en formación y atención con equipos de trabajo felices y contribuyendo a la innovación, obteniendo resultados de sostenibilidad en la región. Es así como nuestra institución definió 4 líneas estratégicas muy alineadas con el Balance Scorecard, tratando de orientarnos hacia resultados, y apuntamos alto precisamente pensando no solamente en la salud de la comunidad y en la reducción del costo, sino en la experiencia del usuario y en la experiencia de nuestro talento humano, en la experiencia de nuestro proveedor. Asimismo, nos hemos dirigido entonces a trabajar con valores institucionales de amor, responsabilidad y trabajo en equipo. Hemos acuñado en un acrónimo que nos identifica en toda la región, y es que en Mi Red somos y trabajamos con arte. Y en este entorno, en este contexto, en una ciudad con cerca de 1.312.000 habitantes para diciembre de 2022, tenemos que aproximadamente el 50% se encuentran en el régimen subsidiado. Dada la naturaleza de la audiencia, de pronto con personas de otras regiones u otros países, es importante recordar que en Colombia tenemos el régimen contributivo y régimen subsidiado, del cual el régimen subsidiado es el área de trabajo de Mi Red Barranquilla IPS. Y cerca del 50% de la población está en el régimen subsidiado. Mi Red tiene 618.000 usuarios, pero también hay otra cosa que quiero recordarle a la audiencia. Mi Red es prestador de salud, pero no es asegurador. En el régimen subsidiado en la ciudad, para la misma fecha de diciembre de 2022, tenemos cerca de 746.000 personas, de los cuales con 618.310, Mi Red tiene el 83% de usuarios en ese régimen, y cerca del 40% del total del mercado de salud en la ciudad de Barranquilla. Para compartir con ustedes, sin de pronto demorarnos mucho, sabiendo que la presentación se comparte y el video posteriormente, quienes nos quieran conocer, en el año 2022, estas son tan solo algunos de los números y de los resultados
que hemos tenido, innovando en temas de asignación de citas por APP, consultas de telemedicina, salud oral y sobre todo las atenciones por consultas prioritarias en atención primaria en salud. Adicional a esto, hay que recordar que Barranquilla, no solamente en su propia área de influencia, sino que además Barranquilla es una ciudad puente, es ciudad puente para toda la población del distrito y la población del departamento y la región Caribe de Colombia. Somos centro de referencia en salud. Durante muchísimos años la ciudad ha sido pionera, es la ciudad con mayor número de instituciones en salud y mejores niveles y resultados en atención en salud, de modo que nos convertimos en referentes para toda la región. Y precisamente allí, en ese contexto, comienza la historia de la innovación. Yo, pues, revisando un poquito el concepto de la innovación para la atención primaria en salud, pues es importante compartir con la audiencia que no se trata de innovar de una idea nueva y la implementación de una estrategia nueva o algo que no existiera, sino que muchas veces es el conjunto de factores que articulados en un enfoque novedoso logran un resultado incluso con ideas ya existentes. En ese orden de ideas, nuestra experiencia con innovación nace desde antes del nacimiento de mi red, porque en el año 2008 el distrito decide cambiar el funcionamiento del modelo de salud, definiendo un modelo de red georreferenciado mediante el conocimiento de la población y dirigido a diseñar la red y sus centros de atención de modo que estén cerca de la población objeto, reduciendo así el gasto de bolsillo. Hay que recordar que la población del régimen subsidiado es la población económicamente más vulnerable y con menor capacidad de gastos de bolsillo, y por lo tanto se diseñó una red que ya les voy a contar geográficamente cómo está. Y adicional a esto, Barranquilla y su red están diseñadas para basarse en la gestión integral del riesgo en salud. Adicional, se logró implementar mecanismos para disponer de recursos y lograr modernizar toda la infraestructura pública en Barranquilla, y la definición y escogencia del modelo de operación y de los actores del modelo, que comenzó con actores previos a la aparición de mi red, como Red de Hospitales, Caprecon o IPS Universitaria de Antioquia, y que luego lleva a la creación de mi red Barranquilla como operador de naturaleza mixta, dada precisamente sus características de ser una empresa con una planeación estratégica, un direccionamiento dirigido a este tipo de estrategias de salud y a la orientación hacia cuádruple meta centrado en atención primaria, logrando la implementación de salud pública con criterios de empresa privada y orientación a resultados, agregando valor a la atención en salud. En este orden, en este contexto, Barranquilla, enmarcada por el río Magdalena, como ustedes pueden ver en esta imagen, tiene una densidad poblacional, y yo aquí quiero señalarles, de pronto utilizando una herramienta aquí de este puntero láser, la ciudad se divide en 5 localidades: la localidad Río Mar, la localidad de Norte y Centro Histórico, y las 3 localidades de suroccidente, metropolitano y suroriente, en donde, si ustedes ven en el sitio donde recorro con el cursor, la densidad poblacional del régimen subsidiado no solo es la más alta, sino que además está en permanente crecimiento debido a los fenómenos migratorios. En ese orden de ideas, tenemos impacto en 5 localidades, 189 barrios y con 40 unidades de salud primaria y 11 unidades de atención complementaria de mediana y alta complejidad. Así, de esa forma, este modelo de red diseñado que mi red ha logrado implementar exitosamente, dispone de los 3 niveles de complejidad, con baja complejidad en las sedes ambulatorias que se ven en el mapa, con las sedes de mediana complejidad y los centros de referencia, 2 centros de referencia de alta complejidad que se presentan aquí en la imagen con la animación. Como ustedes pueden ver en estas imágenes, adicional a eso, la modernización de la red de salud con una infraestructura digna, de un nivel de atención adecuado y con una dotación de alto nivel son nuestra bandera. Y allí, en esa red, nosotros comenzamos nuestro trabajo, que comienza con la atención primaria mediante la estrategia de salud en mi casa,
que es implementada a través de nuestro talento humano de caminantes de la salud, que son más de 240, y que con ellos implementamos acciones complementarias de atención en salud y de prevención, salud en el colegio, salud en el parque, pero además implementan estrategias de contacto, de caracterización, formación, apoyo y de inducción de la demanda para la atención primaria en la comunidad. Es así como cuando nuestros usuarios requieren mantenimiento de esa salud, son atendidos en nuestros puntos de atención en salud oportuna, que se conoce precisamente gracias al acrónimo PASO, para el mantenimiento de la salud, en donde implementamos servicios ambulatorios con énfasis en promoción y prevención y servicios de baja y mediana complejidad con un primer nivel de atención ampliado e incluye especialidades básicas como ginecobstetricia, medicina interna y pediatría. Este tipo de atención se implementa en nuestros centros ambulatorios o PASOS. Pero cuando nuestros usuarios sufren algún tipo de afección y requieren recuperación de la salud, entonces nos dirigimos a nuestros centros de atención médica integral oportuna o CAMINO, y allí implementamos la recuperación de la salud mediante servicios de urgencias, atención hospitalaria y recuperación de la enfermedad. En ese escenario, los caminantes de la salud, cerca de 240 caminantes, son el protagonista principal y nuestra principal herramienta para lograr un satisfactorio nivel de atención básica, de atención primaria en salud. El perfil de escogencia y el perfil de formación de nuestro talento humano es el de vacunador, promotor de salud o educador, auxiliares de salud, técnicos en salud y técnicos en saneamiento. Y todos los días recorren la comunidad dotados de mapas de la zona y diferentes mecanismos de comunicación y digitación, con equipos de biometría que permiten obtener datos de peso, mediciones, tensión, glucometrías y rotafolios para lograr un mejor diagnóstico de la población que estamos visitando. Pero además hemos innovado en la implementación de herramientas tecnológicas en nuestra región, mediante la implementación de DataRutas, una herramienta tecnológica de localización y mapeo de las direcciones de cada uno de nuestros usuarios. El caminante de la salud recibe al inicio de su día a día un mapa y unas visitas identificadas de acuerdo con una serie de filtros por actividad, por fecha, por factores de riesgo, que permiten obtener datos sobre quiénes, por ejemplo, requieren ser visitados. En este caso, en este pantallazo, en esta imagen, vemos como 295 personas mediante el filtro de respuestas se identifica que no han asistido a las citas necesarias para atención, y entonces este se convierte en el target del día, en el objetivo de localización de estos usuarios para traerlos a las rutas integrales de atención. Nos enfocamos entonces en la gestión del riesgo, en la atención de las necesidades de gestión de riesgo de los ciudadanos, con la asignación a cada caminante de un número de familias de acuerdo con su perfil de riesgo. Y con esta asignación, los caminantes trabajan día a día implementando vigilancia epidemiológica, facilitando el logro de cercos epidemiológicos cuando se identifican enfermedades que lo requieren, y salud en el parque, salud en el colegio, actividades de tamizaje, actividades de vacunación, encuestas de riesgo, intervenciones en salud mental, etcétera, etcétera. Hacemos caracterización de la familia mediante visitas domiciliarias, y cada casa, cada familia se clasifica de acuerdo a estas visitas y la identificación de factores de riesgo presentes o ausentes en los niveles de complejidad de riesgo que aquí les presento. En el año anterior, 150,000 aproximadamente visitas en el año 2022 se realizaron de acuerdo con estos diagnósticos de riesgo. Se diseñan los planes de gestión de acuerdo con el nivel de riesgo, con una visita, 2 a 4 visitas o una visita por mes, de acuerdo a esta clasificación. Pero no solamente los caminantes nos ayudan a obtener y a generar ese tipo de gestión. Con la información que ellos nos traen de toda la población y múltiples fuentes de información como las bases de datos de las EPS, de los RIPS, de las encuestas de riesgo y de la historia clínica electrónica,
construimos una caracterización de población con información sociodemográfica, edad, sexo, raza, con factores de riesgo para morbilidad y mortalidad, y alcohol, tabaquismo, por etapas de la edad, etcétera. Y asimismo enfermedades preexistentes. Esto nos permite generar, de acuerdo a la clasificación de riesgo, planes de manejo individual para cada uno de nuestros usuarios. Y así alinearnos con el modelo de atención de enfoque de gestión integral de riesgo en salud definido por el Ministerio de Salud para las rutas de atención materno-perinatal, las alteraciones nutricionales y los diferentes grupos de riesgo priorizados. En el año 2022, estos 240 caminantes lograron con cada uno con 300 a 400 familias en las 3 localidades, cerca de 89,000, cerca de 90,000 usuarios enviados por demanda inducida a nuestras sedes de atención con una efectividad del 71% en esta demanda inducida y convirtiéndose así en un centro de atención en salud ambulatorio en atención primaria que se desplaza hacia el paciente, hacia la comunidad, en lugar de esperar que el usuario requiera venir a nuestros centros de atención. Se han realizado 14,400 charlas educativas a la comunidad con un impacto en más de 500,000 de personas, cerca de 538,000 personas, y con un enfoque en IEPI a nivel comunitario. Y adicional a esto, con nuestros asesores de centros de contacto, logramos una gran cantidad de actividades de llamadas, de localización de usuarios y nuestra presencia por multicanalidad en redes sociales como Instagram o Facebook y los mensajes de texto o contacto por WhatsApp han facilitado la intervención de nuestra comunidad y el enfoque en educación y comunicación. Adicional a esto, hemos implementado una APP de la institución que mediante la información obtenida por todas estas bases de datos facilita el agendamiento y el agendamiento de citas médicas y de exámenes de laboratorio y otras actividades de atención. Pero no nos hemos quedado ahí, nos hemos dirigido a explorar nuevas áreas en conceptos de salud. En el año 2022 trabajamos con el Instituto de Salud Positiva, una institución holandesa que busca precisamente ampliar la percepción de lo que es la salud en el usuario, implementando un modelo de diagnóstico de las afecciones y necesidades en las diferentes esferas de la concepción de salud, como la salud mental, el propósito de la vida, la calidad de vida, la participación en la comunidad, las funciones diarias y la capacidad del individuo de autogestionar y cuidar de sí mismo, y la autopercepción de la salud, que es uno de los conceptos que estamos trabajando. Adicional a esto, hemos implementado una historia clínica electrónica inteligente mediante la que implementamos alertas para la gestión integral del riesgo por curso de vida, y en cada uno de los cursos de vida esta historia facilita el ordenamiento y logra que nuestros médicos no olviden y no dejen de ordenar ninguna de las tecnologías o exámenes necesarios para completar la gestión integral, tema que aumenta nuestro nivel de efectividad a nivel de atención. Estas son algunas imágenes de lo que es nuestra historia clínica, facilitando en todos estos letreros que están en rojo, diciéndole al médico, necesita usted ordenar esto o enviarlo a tal programa de atención. Bueno, creo que con eso completo, agradeciendo la oportunidad de compartir nuestra experiencia y el tiempo concedido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodado, por su presentación. Realmente, como usted le dice, la innovación no está tanto en inventarse una cosa muy nueva. Llevamos 30 años intentando atención primaria, pero es más precisamente implementarla, y es lo que ustedes han venido haciendo. Un elemento que resalto es esa coordinación entre niveles de atención, porque con frecuencia se asume la atención primaria solo como el nivel básico de atención o primario de atención, pero esta coordinación entre los diferentes niveles, incluido comunidad, es un elemento que quiero resaltar. También las diferentes acciones proactivas para
detectar riesgo, para manejarlo y todo el trabajo que han hecho también con herramientas informáticas para poder seguir los pacientes son algunos de los elementos que resalto de su presentación. Vamos a pasar a continuación. Tendremos la intervención de la doctora Karen Rincón, especialista en medicina familiar de la Pontificia Universidad Javeriana, MBA en salud de la Universidad EAN y máster en dirección y gestión en salud digital de la Universidad de Barcelona. Fue directora de prestación de servicios y atención primaria del Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia y actualmente se desempeña como gerente corporativa de salud digital de Keralty. La doctora Rincón hará presentación titulada Salud digital para mejorar la resolutividad en el primer nivel. Es un gusto tenerla con nosotros hoy, doctora Rincón. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias al Banco Mundial y pues también agradecer esas interesantes intervenciones del doctor Rómulo y del doctor Walter. Como lo mencionaban anteriormente, creo que todos vamos y tenemos puntos de convergencia en donde estamos trabajando. Voy entonces a compartir pantalla. Pido por favor que me confirmen si están viendo la presentación. Todavía no, pero va llegando, Aún va no. llegando. Bueno, Aún no, pero dice que Karen Rincón ha comenzado a compartir. Ok. De pronto vamos a necesitar pedir ayuda de... Ok, o que me hagan el favor de pasarla. Sí, por favor. Un minuto, ahí la tenemos ya. Perfecto. Listo. Bueno, entonces si quieres me colaboras con la siguiente. Pues para empezar, Keralty es una compañía que tiene presencia en diferentes países, donde su casa matriz pues es Colombia y ha permitido exportar el modelo de atención primaria a Estados Unidos, a México, a Perú, a Brasil, a República Dominicana e incluyendo Filipinas. El modelo de salud digital de la compañía sale porque empezamos a revisar que la visión de los pacientes está fragmentada en los diferentes sistemas de salud o los diferentes sistemas de información que tenemos en la compañía. Muchas veces el paciente, el médico, tiene una información. Dale a la siguiente, por favor. Si quiere darle varias. El asegurador tiene alguna información, los gestores Karen, ya en tienes salud el tienen control esto. de mi computador por si quieres. Ok, avanzar. listo, yo la puedo pasar. Perfecto. Todos los temas de farmacia tienen una información, el apoyo terapéutico, los laboratorios, y cuando nos... Pero no me deja. ¿Por dónde la puedo? Exacto. Cuando nos empezamos a dar cuenta de esto, nos dimos cuenta que teníamos varios retos y que lo que nosotros como compañía queríamos impactar en la vida de las personas era que esa información que hoy tenemos del paciente sea de mejor calidad, que esté para el estado de la salud y el cuidado de las personas. También que tuviéramos disponible toda la unificación de datos y que no estuviera fragmentada y que adicional para la gestión y poder tomar decisiones no tuviéramos que ir a diferentes lugares o que tuviéramos una alta operatividad para poder tenerla consolidada. Por eso nace la necesidad también de empezar a generar una herramienta in-house by Keralty que nos permita configurar, ejecutar, medir y controlar modelos de riesgo, que lleguemos a modelos predictivos y de prescripción que nos permitan hacer la gestión de la población y también de una forma individual a través de datos, y ya más adelante les voy a mostrar, del inicio de la historia clínica que aprenden. Actualmente, pues nosotros también revisábamos que en los diferentes países era una alta operación y una alta complejidad el poder tener todas las fuentes de información y que esta información fuera analítica, que permitiera generar indicadores y tomar resultados. También vimos que esta fragmentación de todos los sistemas de información y de la información de las personas que estaban al cuidado de Keralty, pues nos permitía ser más responsables a la hora de articular tanto el aseguramiento como la prestación de servicios. Keralty en Colombia es asegurador y es prestador. En México es prestador, en Estados Unidos es prestador, en Perú es prestador y es asegurador, y en Brasil es prestador al igual que Filipinas y en República Dominicana.
Por lo tanto, para nosotros era tan importante tener los sistemas de información desde la visión del aseguramiento como desde la visión de la prestación de servicios de salud. ¿Me colaboras con la siguiente, por favor? Entonces, dijimos, ¿cómo podemos tener una mejor gestión del riesgo de las personas que están a nuestro cuidado? Dale, por favor, a la siguiente. Entonces decidimos empezar a hacer todo lo que es el proceso de unificación de los sistemas de información. Y encontramos estos siguientes 4 retos. Consolidar y facilitar el manejo de los datos clínicos y que sea una data limpia, una data de calidad, que nos permita a nosotros de manera preventiva y predictiva identificar riesgos y también con la información actual y ojalá en vivo, o sea, en vivo y en directo, hacer los procesos de gestión clínica que ya les voy a mostrar cómo lo estamos realizando. También la articulación de la prestación y el aseguramiento, así que sean de la misma compañía o con nuestros aliados. La alineación también de las plataformas a las necesidades de los diferentes aliados que tenemos en los países y también de las diferentes compañías que hoy hacen parte del holding de Keralty. Y obviamente, sin menos importancia, pues mejorar la experiencia de las personas que son atendidas en nuestra compañía, tanto las familias como los cuidadores, con lo mejor de los procesos de autocuidado, involucrándolos también en su proceso de atención y facilitándole todos los temas de las necesidades de sus salud. Regálame la siguiente, por favor. ¿Qué tenemos hoy? Yo creo que aquí el doctor Walter lo tiene muy claro. Tenemos una pirámide, hemos trabajado, voy a mencionar, digamos, lo que es el 80% en donde hoy trabajamos como compañía a nivel, no solamente en Colombia, sino en los diferentes países. Hacemos todos los temas de la ruta de mantenimiento de la salud, todos los temas de prevención, que es la gestión por ciclos de vida. Hoy lo que tenemos es configurar unas rutas de actividades a través de unas reglas y algoritmos que en la historia clínica ahorita se los voy a presentar, nos permite generar alertas y sugerencias de manera automática para la realización de los laboratorios, de las actividades educativas, en inmunización, en quimioprofilaxis, en crecimiento y desarrollo, por ejemplo, para los niños, que nos lleven a prevenir los riesgos, que no se materialicen y hagamos también un cumplimiento en términos de mantenimiento de la salud. En cuanto al riesgo, hoy tenemos 20 conceptos específicos que nos permiten la caracterización del riesgo y también trabajamos fuertemente en todo lo que es control prenatal y el IEP. En cuanto a gestión de enfermedad, hoy tenemos parametrizados en la historia clínica 22 programas y en la gestión de la población a través del coordinador de cuidado hemos hecho la gestión y la articulación de el programa de diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica, que son los que más nos ha tenido impacto y que a la vez nos está llevando a priorizar las 6 unidades de la gestión del gasto, del caso. Siguiente. ¿Qué hemos hecho y cómo lo estamos trabajando? Tenemos en este momento una plataforma de salud digital inteligente que tiene 7 productos. La característica de esta plataforma es que es modular, es decir, que no tengo una dependencia de un producto del otro, sino que puedo incluso entregarle tanto a compañías como a países partes de esta plataforma. Una de ellas es la historia clínica que aprende, en donde tenemos soporte a la decisión clínica y donde queremos llegar a tener los modelos de analítica predictiva para la toma de decisiones. Todo el tema de la gestión de la población, en donde tenemos 5 puntos importantes. Uno es todo el tema de la demanda inducida, el otro es todo el tema de las configuraciones de las rutas de atención, en donde hace parte la red de prestación de servicios, donde hace parte todos los temas de los flujos de guías de práctica clínica o algoritmos que hoy tenemos configurados a través de motor de reglas. Tenemos también todos los temas de los indicadores y los hitos de cumplimiento importante en cada una de estas rutas que hemos configurado en los flujos de trabajo. Obviamente tenemos los indicadores y en esa parte de las configuraciones tenemos los roles, las personas que participan en la atención de salud, la gestión y qué deben realizar cada uno. Ya les voy a mostrar ejemplos. Y en términos de caracterización poblacional, pues vemos todos los temas de sociodemográficos, incluso los temas de costos, la generación de reportes a los entes de control, que nos permiten ver desde el país global, por ejemplo, en el caso de Colombia, regionales, departamentos y hasta un centro médico o coordinador de cuidado para poder identificar cómo se está gestionando la población.
espacio. También tenemos integrado cosas que ya incluso con el tema de la pandemia, como lo mencionaban previamente mis compañeros, nos permitió fortalecer hoy. Son los temas de telemedicina, en donde no solamente tenemos la teleconsulta, sino hoy también interoperamos los datos de los glucómetros, de las bombas de insulina, de los tensiómetros, que nos permiten a nosotros hacer la gestión y que el profesional de salud pueda identificar los datos en la historia clínica y llevar a la toma de decisiones. También se lo estamos permitiendo y en el mes de febrero tendremos el lanzamiento de cómo a través de Mi Salud Digital en el portal y la app de la compañía, el paciente que hoy ya incluso en Estados Unidos opera puede tener acceso a su historia clínica, a las órdenes médicas, a los laboratorios, a las alertas y a las actividades que tiene pendiente para realizar de su plan de cuidado. Esto a la vez nos está permitiendo a nosotros llevar a contemplar los incentivos para los pacientes, incluso en términos de hacer otro tipo de actividades y llevarlos a momentos de socialización, como voy a decir algo, parques, actividades donde puedan tener descuentos para los insumos en salud, que les permite a ellos, gracias a ese cumplimiento de las actividades que hemos parametrizado en los programas de salud, poder tener algún tipo de incentivos. En el caso especialmente de Colombia, de los Estados Unidos y México y República Dominicana, los pacientes que hacen parte de los programas de salud tienen una exoneración en lo que se llaman copagos, cuota moderadora o el monto que tengan que pagar para la atención de estos programas en salud. También estamos trabajando en una visualización 360. Nosotros ya tenemos un portal de datos clínicos en donde las diferentes, tenemos en este instante 36 instituciones en Colombia que pueden interoperar y visualizar la información de las diferentes historias clínicas de estas instituciones. El mejor de los ejemplos es Mederi e IDIME, donde pueden ellos visualizar la información tanto de los GIS, LIS y RIS de la compañía como nosotros con los de ellos. Y lo que empezamos a construir es que tengamos unas fichas de salud con unos datos relevantes que al talento humano en salud, al momento de atender al paciente, le permita visualizar esa información relevante del paciente, porque a veces es muy difícil ir a consultar todas las historias clínicas de los pacientes porque el tiempo de la consulta no nos alcanza. Y en cuanto al agendamiento, a través del portal del paciente, ya ellos pueden realizar agendamientos, visualizar sus consultas posteriores, tener recordatorios y a la vez nos va a permitir visualizar en los temas de la gestión poblacional qué actividades ha completado el paciente de lo que tiene agendado. ¿Me regalas la siguiente, por favor? ¿Qué tenemos en este instante? Entonces estamos trabajando en términos de esos entregables de la gestión poblacional. Ya hemos creado las rutas, tenemos los flujos con la parametrización a través de reglas de trabajo y de algoritmos de trabajo de los protocolos de atención, que hoy permite que el coordinador de cuidado, que son roles técnicos, tecnólogos o incluso enfermeras superiores, nos permitan ayudar a hacer a través de unas listas de trabajo, que ya les voy a mostrar las pantallas, la gestión del seguimiento y el cumplimiento de las actividades que tiene esta población, especialmente la crónica, que es por donde hemos iniciado el proyecto, podamos visualizar el cumplimiento de las actividades en salud, visualizar alertas, clasificación de riesgo y toma de decisiones. Y a la vez nos está permitiendo tener dashboard e indicadores que nos permitan visualizar cuál es la población que está gestionada, cuál es la que está pendiente, cuáles tenemos controlados, cuáles no, con el fin de hacer toma de decisiones. Incluso nos ha llevado a contemplar el número de coordinadores de cuidado que necesitamos, porque pues dado el número de la población, que a medida que hemos implementado estos protocolos y estos motores de regla en la historia clínica o incluso en el portal del paciente, pues la población identificada ha ido creciendo significativamente en los últimos 3 meses. En cuanto a la historia clínica que aprende, ya tenemos temas de identificación de alertas y alarmas durante la atención en vivo. Estamos empezando a identificar de acuerdo, por ejemplo, en el tema de diabetes, con una escala de predicción de riesgo que se llama FINRIX, los pacientes que requieren la tamización con glicemia, el GIS, es decir, la historia clínica lo hace de una forma automática, y también aquellos que por cumplimiento no necesitan en este instante la solicitud del examen. Esto tiene un impacto en que se realiza el examen al que realmente lo pertenece y nos ha permitido también identificar pacientes nuevos. Lo mismo está sucediendo con el tema del tratamiento, con el escalonamiento terapéutico.
Y esto va muy asociado a lo que les acabo de mencionar de los temas de los flujos de trabajo y de las interacciones medicamentosas. ¿Con qué piloto vamos a empezar? Con los tratamientos también para diabetes, en lo que son dosis máxima, porque hemos identificado que por el error humano se pasa la dosis en la prescripción de unidades de insulina o de medicamentos antidiabéticos, y adicional que a veces hacen la duplicidad de prescripción de grupos terapéuticos o de medicamentos, o que pueden hacer interacciones medicamentosas o que por un diagnóstico de otra cronicidad no se le debe prescribir algún tipo de medicamento o tiene una contraindicación. Y en cuanto a los servicios digitales, como les mencionaba, el 12 de febrero se hará el lanzamiento de la app, donde saldrá Mi Salud Digital en el caso de Colombia, y en el caso de Estados Unidos ya existe Digital Concierge, en donde se ve la notificación del cumplimiento, incumplimiento y la asignación de tareas al paciente, y va a empezar a visualizar el calendario para que pueda no solamente asignar y agendar las consultas en salud, sino también sus actividades como las tomas de glucometrías, la realización de actividad física, que podamos incluso evaluar a qué horas debe comer y la aplicación de la insulina, que le permita al paciente mejorar su proceso de atención y de cuidado en casa. Regálame la siguiente. Bueno, se me pasa ahí, espérame un segundo. Esto lo vamos a visualizar en 4 portales. El portal del talento humano en salud, que va a tener todo el tema de la historia clínica que aprende. El portal del coordinador de cuidado, que es la persona que realiza la gestión de la población del centro médico que ha sido asignado. El portal de el paciente, que inicialmente se llama Digital Concierge para Estados Unidos y para Colombia Mi Salud Digital. Y obviamente el portal del asegurador, que seamos nosotros o sea un aliado, tendrá acceso a la información total en temas de indicadores y todo lo que sea pirámide poblacional y datos sociodemográficos que le permitan la toma de decisiones y visualizar cómo se encuentra la gestión y los indicadores en salud de la población que tiene asegurado. Ahora sí me regalas la siguiente, por favor. Entonces, en este, como les mencionaba, una copia, esta es la historia clínica de nosotros, se llama Vicena. Entonces, pueden, de acuerdo a la clasificación que nos dé el test de Finrix, nos va a decir si el paciente requiere o no la solicitud de la glicemia, y de forma automática le genera la orden. Regálame la siguiente. En este caso, cuando una vez hacemos la confirmación diagnóstica o por alguna de las reglas que he mencionado anteriormente, sea por el flujo por algoritmos de hemoglobina glicosilada o de prueba de tolerancia oral a la glucosa o de la glicemia, nos permite la confirmación diagnóstica y le sale una alerta al médico para que pueda saber cuál es el siguiente paso a seguir, en términos incluso de tratamiento, que lo va orientando sobre la atención del paciente y cuál es la mejor opción terapéutica, no solamente farmacológica, para este paciente, teniendo en cuenta los riesgos, la edad y las reglas que hemos parametrizado, como les mencionaba, en un motor que hace que exponga estos informes y estas alertas al paciente, al médico, perdón. Dale la siguiente. Este es el portal del coordinador de cuidado, como les mencionaba, es la persona que tiene a cargo el rol de gestionar la población que tiene asignada el centro médico. Aquí les voy a poner un ejemplo. Entonces tenemos cómo se ve la clasificación del riesgo de acuerdo a los colores. Hemos, a través de unas reglas, identificado inicialmente por el valor de la hemoglobina glicosilada, en este caso que es el ejemplo para diabetes, y adicionar la edad, con el fin de darle a esa persona cuál es el listado y el orden en el que debe gestionar. Una vez le da el clic al paciente, le va a salir todas las actividades que tiene pendiente, los datos de contacto del paciente, le permite identificar incluso los diálogos, hace la llamada telefónica o si va a hacer a través de forma digital, le permite hacer los agendamientos, la verificación de la realización de los laboratorios, también tiene la ficha 360 de la información, y una vez hace la gestión, se actualiza de forma automática en el sistema y vuelve y hace una reclasificación del paciente. Y a la vez nos permite a nosotros identificar cuánta es la población que ha gestionado dentro del centro médico y cuál es esa criticidad que debemos hacerle priorización. Dale la siguiente. Estos son los estados de caso, y de esta misma manera está el caso gestionado, que está pendiente de gestión o está cerrado, y eso nos permite a nosotros qué actividad
clasificar en cómo se encuentran las actividades del plan de cuidado paciente por paciente, porque pues cada uno es individualizado. Dale la siguiente. Esta era la pantalla que les mencionaba, que una vez abren el paciente, ustedes pueden evidenciar todos los datos del paciente, las tareas que tiene pendiente, uno le da clic en esta y una vez al abrir puede empezar a hacer contacto, hacer la asignación de la cita, hacer la solicitud de los laboratorios que de forma automática le pueden llegar al paciente porque la historia clínica de nosotros hoy, un hallazgo más que nos dejó la pandemia, permite lanzar de forma automática a través de correo electrónico o de mensajes de texto las órdenes de los laboratorios con el número de autorización. De esta forma, el paciente no va a las oficinas de servicios médicos. Dale la siguiente, por favor. Aquí también vemos cómo el talento humano en salud puede, a través de su portal, de su historia clínica, hacer la postulación de los pacientes al programa, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos llegan a coordinador de cuidado? ¿Cómo nos llegan al portal de caracterización poblacional? No solo porque el médico hoy haga la postulación desde la historia clínica, sino a través de la integración de sus sistemas de información en el repositorio que tenemos nosotros. Identificamos los pacientes por las bases de laboratorios o porque hoy identificamos una hospitalización en el sistema de auditoría de nosotros que se llama Audimed y permite que todas las semanas, adicional, inicialmente los lunes, estamos en el piloto empezándolo cada 8 días, a que este coordinador de cuidado identifique los pacientes candidatos que se han hecho por postulación de historia clínica o por la recolección de las diferentes fuentes de información que tenemos en el repositorio con la integración de los diferentes sistemas que tenemos en la compañía. Regálame la siguiente. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos actualmente unas unidades de prácticas integradas en donde vamos a revisar también los pacientes que una vez están controlados, que tienen insulina, bombas de insulina y que ya han podido tener hemoglobinas glicosiladas en 7, de acuerdo a la meta que menciona el endocrinólogo y el grupo interdisciplinario de esta unidad de práctica integrada, hacemos la devolución al centro de atención primaria en donde está asignado y a través incluso de temas de teleorientación y telemedicina y telejuntas hacemos el seguimiento del paciente. Si en caso tal, en el transcurso de su tratamiento en el centro médico de atención primaria vuelve a presentar algún tipo de no control de su patología, el mismo sistema de forma automática, así el paciente no haya ido a la consulta, le pasa la información al coordinador de cuidado de la unidad de práctica integrada y él inmediatamente hace el contacto para no tener que esperar a la cita con el médico de atención primaria. Si no, ya pasa al grupo interdisciplinario, que en este caso para el tipo de diabetes con insulina, que son los de unidad de práctica integrada, está conformado por endocrinólogos, médicos internistas, nutricionistas, deportólogos, psicóloga, enfermería. Bueno, es un grupo muy interdisciplinario que hace el proceso de atención. Podemos darle a la siguiente. Nos va a tocar ir concluyendo. Ok, ya estoy terminando, sí, señor. Gracias. Aquí ya, tranquilo, entonces aquí ya dale la siguiente, cómo lo puedes guardar en la historia clínica y ya queda todas las actividades para que salgan en términos de ejecución. Si quieres, darle a la siguiente. Y ya para terminar, decirles cuáles han sido los impactos que hemos tenido en la compañía. Ay, qué pena, salió mala gráfica, pero se los voy a mencionar. Tenemos, como decía el doctor Rómulo, tenemos que estos modelos nos han permitido dar 4 líneas de trabajo. Uno, el tema de la costo eficiencia y la costo efectividad en la prestación de servicios de salud. El otro es todos los temas de resultados en salud, el mejoramiento de los indicadores de salud, incluso en términos de atención para los pacientes. Obviamente, la persona en la percepción de la atención y el cuidado. Y por último, y no menos importante, el talento humano. Y no lo dejamos centrado solo al talento humano en salud. También lo hemos revisado en personal administrativo, toda la área técnica y tecnológica que ha trabajado para que la plataforma empiece a funcionar. Y esto nos ha llevado a articular
la gestión del riesgo en salud y poder identificar todas esas actividades que son preventivas para que no se materialice la enfermedad o no se complique hoy la enfermedad que tiene de base. Todos los temas de gestión clínica que nos ha permitido sistematizar los procesos de atención y también el valor en salud, que es esa percepción que tiene el paciente durante su proceso de atención en la compañía. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias y habría muchos elementos a resaltar. Quisiera solo resaltar el trabajo que hacen con las personas sanas, porque esto me parece un elemento clave dentro del esfuerzo que ustedes están haciendo, así como el trabajo que hacen en la construcción de esas rutas de atención y todo pues, lo que mostró sobre el uso de tecnología para hacer un buen seguimiento y tener precisamente un componente predictivo que tanto nos cuesta a nivel de muchos de los servicios de salud. Bueno, luego de estas interesantes intervenciones, le daré paso al doctor Luis Gabriel Bernal, del equipo facilitador del Banco Mundial y profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario en Bogotá, quien hará la moderación del panel. Luis Gabriel. Muchas gracias, doctor Oscar. Un saludo a toda la audiencia y para nuestros conferencistas de hoy, quienes nos han presentado inspiradoras experiencias, en verdad, que nos demuestran que hay suficiente espacio para innovar en procura de hacer más resolutivo el primer nivel de atención en salud y de esta manera optimizar la eficiencia de los sistemas de salud y en particular del sistema de salud colombiano. Esto definitivamente resulta de alta relevancia en consideración de las limitaciones en los recursos para financiar el sistema, la transición demográfica y epidemiológica que estamos afrontando y que impone una demanda progresiva de asistencia en salud con el incremento asociado del gasto en salud. En el panel nos acompañarán nuestros 3 invitados al webinar de hoy. Bienvenidos nuevamente. Invito a los asistentes para que formulen sus preguntas y comentarios a través de la opción de preguntas y respuestas ubicada en la barra inferior de sus pantallas o a través de la función de chat. También podrán levantar la mano si prefieren intervenir verbalmente. Sé que algunas personas ya están solicitando la palabra. Voy a introducir este panel haciendo una pregunta a cada uno de nuestros expositores para luego movernos a las preguntas de la audiencia. Entonces, quiero comenzar preguntándole al doctor Walter, agradeciéndole por tan excelente ilustración que nos da de cómo lo hace Kaiser para mejorar la resolutividad en los Estados Unidos en el primer nivel. Quisiera preguntarle un poco más de detalles sobre cómo se ha logrado la caracterización demográfica, clínica y el perfil de riesgo de cada usuario de los paneles de pacientes que nos enseñó, así como la creación de una cultura de cuidado proactivo y el enfoque hacia la salud poblacional en los equipos de atención primaria en Kaiser. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Muy rápidamente la divido en las 2 partes. La primera parte, el proceso realmente comienza desde cuando un nuevo afiliado entra al sistema. Como mencionaba durante mi charla, en su primer encuentro con el médico primario, generalmente ocurre dentro de los primeros 30 días de haberse afiliado, se hace una historia clínica completa, obteniendo información de diferentes fuentes y se empieza a llenar esa información dentro del sistema de historia clínica que tenemos. Y con toda esa información, nuestro sistema hace un barrido analítico de datos y comienza a identificar, basado en todos los factores de riesgo, con todas las reglas que tenemos dentro del sistema y la información, a generar diferentes perfiles de riesgo, tanto actuales en cuanto a sus condiciones actuales como potencialmente futuras con la analítica predictiva. Y de esta manera el paciente entra en diferentes rutas de atención con apoyo proactivo para cubrir las diferentes áreas de riesgo y los problemas que tiene, tanto de nuevo las actuales, las enfermedades que actualmente tiene como un nuevo paciente o como un paciente que ya lleva tiempo con nosotros, así como las áreas donde hacemos predicciones de posibles problemas. Como mencionaba, el número
bueno, nuestros afiliados generalmente tienen un tiempo con nosotros, en promedio más de 10 años, y de esa manera nos permite hacer seguimientos y controles mucho más continuos y más efectivos, y mantener ese plan de cuidado que establecemos desde el principio. Y con estos puntos de control que mencionaba, estos elementos que tenemos, más de 150 diferentes elementos de control preventivo, el sistema periódicamente está alertando al equipo médico primario para hacer un seguimiento proactivo y directamente conectarse y comunicarse con el paciente para cualquier necesidad que se tenga de alguna intervención o de algún tipo de examinación que se tenga que hacer. Ese sería, digamos, el mecanismo que usamos consistentemente en todo nuestro sistema. En cuanto a la creación de la cultura de cuidado de salud primaria proactiva y predictiva, yo creo que lo hemos logrado a través de, número uno, estableciendo realmente lo que es una política corporativa de prioridad en la atención primaria. Por muchos años se ha hablado de que tenemos que invertir más en la atención primaria, de que debemos invertir esa pirámide de cuidado, de que toda la plata se va en la atención terciaria y muy pocos recursos y muy poca atención se le presta a la atención primaria. En realidad eso es lo que hemos logrado, revertir esa tendencia que existía y que ha existido por muchos años de dirigir muchos de la gran mayoría de recursos hacia la atención terciaria. Entonces se ha creado esa política corporativa, se han establecido mecanismos de entrenamiento y capacitación del personal de salud cuando entran a trabajar a Kaiser, los médicos, las enfermeras. Tenemos una universidad literalmente dentro de Kaiser que hace un entrenamiento inductivo de nuestro modelo y de entrenamiento y capacitación del personal. Se hacen estas designaciones de responsabilidades del equipo primario de salud y se hace toda una cantidad de incentivos y mediciones y retroalimentaciones periódicas realmente dentro de un entorno positivo, no es penalizándolo ni punitivo, sino una manera muy positiva de hacer estas mediciones a través de pares médicos y hacer las evaluaciones que se mantienen. Inclusive muchos de los médicos están constantemente interesados en ver cómo están desempeñándose dentro de su equipo médico y dentro de una clínica dentro del sistema. Así que todo eso nos ha ayudado a mantener esta cultura y esta estrategia corporativa de atención primaria. Gracias. Excelente, doctor Walter. Y para complementar lo que mencionó, ese enfoque hacia los determinantes sociales de la salud, uno se preguntaría cómo se articula Kaiser desde el primer nivel de atención con las entidades encargadas de la salud poblacional en los territorios donde están, con lo que serían las autoridades de los distritos, de los municipios, de las ciudades, para gestionar lo que pueda que no sea competencia de Kaiser, pero sí es competencia del territorio en materia de salud poblacional. ¿Cómo se articula? Bueno, sí, desde hace ya unos 8 años tenemos un programa que llamamos Salud Social, porque en realidad vemos que para poder hacer un manejo holístico del paciente y poder cubrir las necesidades de ese paciente, tenemos que evaluar, documentar y crear iniciativas para cubrir esos riesgos que ejercen los determinantes sociales. Entonces, dentro de este sistema de salud social, tenemos parametrizados más de 15 diferentes dimensiones de salud social y de determinantes sociales, desde la educación del paciente hasta la vivienda, el transporte, la alimentación, toda una cantidad de dimensiones, y en cada una de estas dimensiones, así como recogemos información clínica y médica y biológica y
la psicología del paciente. También dentro de la historia clínica recogemos información acerca de estos determinantes sociales y establecemos relaciones directas con los servicios comunitarios, las organizaciones comunitarias que proveen servicios sociales, por ejemplo, vivienda transicional. Entonces, si vemos a un paciente nuestro y el paciente dentro de su evaluación se determina que tiene limitaciones de vivienda o de acceso a recursos de alimentación, lo referimos literalmente, como si refiriéramos a un especialista, lo referimos a uno de estos centros de atención comunitaria de servicios sociales específicamente para los tipos de cuidado que necesite o de necesidades sociales que tenga, bien sea vivienda, entonces a uno de estos sitios donde hay vivienda temporal o de alimentación, algún centro de distribución de alimentación para personas de bajos recursos, por ejemplo. Entonces, todo eso lo tenemos ya integrado dentro del sistema de historia clínica electrónica y así como el médico puede referir a un paciente a un cardiólogo, lo puede referir a un centro de cuidado o de servicio social. Y todo eso está coordinado dentro de cada estado con las agencias gubernamentales, tanto locales, en Estados Unidos es los condados y los distritos, como estatal, que son los que suplementan, digámoslo así, estos servicios. Pero aparte de ellos, hay una red gigante de entidades que prestan estos servicios sociales y que cubren estas necesidades sociales de los pacientes. Entonces, todo eso lo tenemos, incluso ya tenemos un directorio digital de todas estas entidades para poder hacer referenciación y tenemos conexiones con ellos para saber si hay cupos, si hay capacidad para referir a un paciente a estos centros. Gracias, doctor Walter, muy interesante. Doctor Rómulo, usted nos habló sobre la estrategia de los equipos de caminantes, muy interesante. ¿Por qué nos amplía un poco más cómo esta estrategia ha mejorado la resolutividad al primer nivel de atención en Mi Red Barranquilla y cuáles cree usted que han sido los factores claves de éxito de esta estrategia? Bueno, es importante recordar que precisamente por ser una red con cerca de 40 puntos de atención y la cantidad de usuarios que tenemos en nuestra área de influencia, para nosotros la atención primaria no puede limitarse a la atención intramural, a la atención en sedes, esperando que el paciente acuda mediante citas asignadas desde el asegurador o desde diferentes fuentes de tecnología, call center, etc. Debemos ir a la comunidad, más aún cuando se trata de la comunidad del régimen subsidiado, que es la que más dificultad tiene para acceder o para alcanzar la atención en los diferentes puntos de atención. Entonces, por eso el programa de caminantes, que no es un programa exclusivo de la IPS, sino que es un programa de modelo de red, de modelo de ciudad, implementado por nosotros, pero acordado con el distrito. Es un programa que facilita la actividad porque identifica los factores de riesgo, localiza los usuarios, los lleva desde, y quiero aclarar, no los lleva desde el punto, desde el sitio de su vivienda, define riesgos de vivienda, riesgos del individuo, riesgos de entorno, y luego realiza actividades de educación, actividades de prevención e intervención directa, vacunación, etcétera, en el ámbito extramural. Pero aquellos que requieren atención vienen a nuestra sede ya traídos por ellos o identificados por ellos, lo cual mediante la información que ellos alimentan a nuestro sistema nos permite diseñar esos planes de atención y aumenta la capacidad de resolución de la institución. Como IPS, pues obviamente somos contratados por las aseguradoras y por lo tanto los usuarios, la población que tiene cada una de las aseguradoras, el asegurador espera que nosotros le demos respuesta a una serie de implementaciones de las rutas de atención, de los programas de salud pública
y unos indicadores de cumplimiento y de cubrimiento en salud pública para toda la red. Entonces, todo esto nace de poder saber dónde están, de poder saber cómo están y de poder trabajar nosotros con base en la información que ellos nos traen y ellos nos alimentan. Por eso son el protagonista principal para nosotros. Sí, definitivamente es una función de enlace con la comunidad, una función de gestor comunitario que está muy descrito en muchas latitudes y pues precisamente allí realza el papel también de la comunidad. Hay una pregunta del auditorio en este sentido. Freddy Boyanini pregunta precisamente cuál es el papel del usuario, del paciente, cómo se involucra activamente en este modelo para mejorar la salubridad, que en este caso entendemos que los caminantes son parte de la comunidad, pero estos a quienes visitan, ¿cómo pasan de un papel reactivo, pasivo, a un papel proactivo en el modelo de Mi Red, doctor Rómulo? Esa es una de las cosas que, como al final de la charla pude mostrar, es una de las cosas que estamos trabajando y hemos explorado, y es la capacidad del usuario de percibir su propia salud, de concebir la gestión de su propio riesgo, porque una de las cosas en las que hemos trabajado es en tratar de implementar acciones para desmedicalizar el modelo, es decir, que el modelo no se base únicamente en la atención, en la parte asistencial, sino en la capacidad de entregarle al usuario la información referente a su estado de salud y que él mismo pueda comenzar a entender su salud y a gestionar su riesgo mediante la implementación de hábitos saludables y de autocuidado. Hábitos que se pueden enseñar y que es otra de las funciones de los caminantes y de todas nuestras sedes, generar educación hacia el usuario para el control de sus factores de riesgo y generar prevención. Entonces, en ese orden, pues una de las cosas que trabajamos y seguimos explorando en herramientas con tecnología, con la implementación de APP, etcétera, seguimos trabajando en el modelo que nos permita llevar al usuario el control de su salud, ¿sí? Que es una de las cosas que nuestros líderes estratégicos y nosotros a nivel de la directiva de la institución hemos querido implementar y hemos transmitido a nuestros colegas y a nuestros congéneres y aliados, y es el concepto de salud como tal y el concepto de derecho a la salud. Más que el derecho como tal, de que te entreguen la salud, es la capacidad que tienes tú de gestionarla, porque pues la salud pertenece a ti como persona. Gracias, doctor Rómulo. Doctora Karen, ¿cuáles procesos asistenciales y de gestión poblacional y cuáles desenlaces en salud se han visto fortalecidos con la implementación de salud digital en Keral? ¿Cuáles creen ustedes que han sido los factores determinantes de dichos logros? Bueno, han sido varios. Desde la parte del talento humano en salud, el tema de facilitarles hoy la visualización de información del paciente en una forma práctica, en una sola vista, donde no tenga que ir a consultar las diferentes historias clínicas y que tenga la capacidad de identificar que su última hospitalización fue en cierta área complementaria, cuáles fueron las intervenciones que les realizaron o si hubo un cambio de tratamiento. Para ellos ha sido muy importante porque les ha facilitado el tiempo de consulta. El otro tema que ha sido retador es el tema del soporte a la decisión clínica que hoy tiene la historia clínica, la visualización de las alertas que le hace ese recordatorio al profesional de la salud en cuál es esa actividad a la cual debe centrarse o que le va a permitir tomar decisiones distintas y diferenciales en el momento en que tiene al paciente frente a él en el consultorio. Esto ha sido importante porque muchas veces los médicos generales les ha permitido mejorar sus temas de resolutividad, el control de sus pacientes, identificar factores de riesgo que solamente con la atención y con el listado de las solicitudes del usuario muchas veces dejan a un lado, pero que hoy a través del sistema de información les ha permitido orientar la decisión incluso en temas de actividades tan simples como la realización de citologías, de mamografías, el tema de la vacunación en los niños y todo lo que mencionaba el doctor Rómulo en términos incluso sociales, porque hoy la historia clínica
tiene un tema que llamamos en la compañía prescripción social. Y es que a través de unos gestores comunitarios, que es el modelo que tiene la compañía, conciertos, en especialmente el tema de en Colombia, en Fontibón, en el Restrepo, hacia el sector de las Américas, Suba y Usaquén, han podido hacer enlaces y han podido hacer alianzas con diferentes instituciones y parques y todo lo que es la unidad de recreación y deporte, en especial en la ciudad de Bogotá, poder prescribir hoy actividades que se tienen en la comunidad que hacen parte del cuidado. Entonces, en la historia clínica también les permite saber, de acuerdo a la ubicación, cuáles son esas actividades que anteriormente no lo teníamos, que no lo conoce el talento humano en salud y que hoy la historia clínica se lo muestra. Y también poder llamar e identificar los pacientes que anteriormente teníamos que esperar a que nos llegara una base de Excel para poderlos identificar. Hoy lo estamos haciendo cada 8 días y esperamos que lleguemos a hacerlo de forma diaria para que el paciente lo podamos llamar antes de que se le confirme un diagnóstico o que llegue a una unidad de cuidado intensivo y podamos hacer las intervenciones en salud correspondientes para su clasificación del riesgo, que también el tema del portal del coordinador de cuidado nos ha permitido identificar esa prioridad y esa clasificación del riesgo a quién debemos ubicar para poder hacer la gestión ya de caso individual, que también es muy importante. ¿Quién en la organización o en la gestión del cuidado se encarga de ingresar la información que comentas sobre actividades que los pacientes, los usuarios hacen por fuera del sector salud, digamos en el parque o en la comunidad, esas acciones que Tenemos la son Fundación de cuidado? Keralty, tenemos la Fundación Keralty. Ellos son los encargados de hacer este tipo de enlaces y a través de una plataforma que está integrada con la historia clínica, donde tienen identificados estos lugares, permite que se haga la prescripción de acuerdo a la ubicación geográfica del paciente, donde vive, donde labora, y que está, pues, como en parte en Colombia, está asignada o a donde reside, donde trabaja, está el centro de atención primaria que le corresponde la atención y con esa plataforma le permite identificar, porque ellos tienen ahí todo el listado de actividades, cuál es la de actividad de atención en salud comunitaria que pueden prescribir. Es una integración de dos plataformas. Correcto, muy interesante. Gloria Marina Nieto nos pide que por favor aclares si Keralty es Sanitas EPS, por un lado, y Alejandra Abella te pregunta cómo hacen para desplegar desde Keralty estas estrategias de salud digital para aquellas poblaciones donde de pronto hay menor conectividad. ¿Cómo hacen el manejo de cuidado primario desde esta filosofía y modelo de Keralty en estas zonas? Sí, señor. Keralty es el holding empresarial para el caso de Colombia Sanitas, Colsanitas, Clínica Colsanitas, Fundación Universitaria Sanitas, Fundación Sanitas, Bersania, bueno, y otros grupos empresariales. En este instante lo que nosotros lo estamos haciendo, no sé si recuerdan en una de las diapositivas, hay un módulo en esta plataforma que se llama telemedicina. La forma que hemos logrado es a través de teleconsultas, telejunta, teleorientación y teleapoyo, poder llegar a territorios dispersos, en donde tenemos pues población asignada. Esto nos lo dejó la pandemia, la verdad, en temas de apertura, que nos permitió incluso en ese momento apoyar unidades de cuidado intensivo desde las ciudades principales. Eso es como lo realizamos en el día de hoy. Perfecto. También he sido una pregunta similar, Stephanie Devia, al respecto creo que la has cubierto. Quiero dar la palabra a perdóname, no sé si es doctor o doctora Lara, quien tiene levantada la mano, por favor. Juliet, si podemos abrir el micrófono de esa persona para que pueda formular su pregunta. Adelante, por favor. Habilitado. Perdón, muy buenas tardes a todos ustedes. Su servidor es el vicepresidente de la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina de México. Nosotros estamos en el mismo camino que ustedes en Colombia por la atención primaria en salud y quisiera quedar muy claro en que lo que se refiere al concepto de atención primaria no es lo mismo que atención primaria en salud. Y la otra es que yo tengo muchas dudas a que el sistema norteamericano en atención primaria en salud tenga los éxitos que quisiéramos. Sin embargo,
quiero mencionar que en mi chat yo ponía que la estructura para la visión de una atención primaria de salud refiere muchos caminos que obviamente tienen que concretarse. Uno de ellos, si quisiera hablar, es la multidisciplinariedad. Y la multidisciplinariedad en centros modélicos que en nuestras poblaciones latinoamericanas tendrá que funcionar como un centro obviamente de análisis. Obviamente me gustaría saber si Colombia, yo no creo, pero de cualquier manera creo que México también estamos en camino y no lo hemos logrado todavía, en un expediente electrónico que si yo estoy en Antioquia, pueda ver el expediente de Bogotá, y si está en Bogotá y me voy a Arequipa, pudiera en un momento dado verlo y saber qué es lo que está sucediendo con el paciente a nivel nacional. Entonces, ese es un primer reto que tenemos, la identificación de un paciente en sistema que pueda verse en cualquier parte del país. Una. Dos, los centros modélicos que nosotros estamos proponiendo en nuestro país son centros modélicos multidisciplinares que conllevan, porque ¿por qué digo multidisciplinares? Porque al final de cuentas la medicina en la actualidad y en la expectativa para la atención primaria y salud es resolver entre el 70 y el 80% de los problemas de salud de la comunidad. Por lo tanto, en un mismo centro, debiese haber que el médico general que detecta un problema de diabetes tenga obviamente la facilidad de enviarlo al odontólogo allí mismo, porque trae una gran cantidad de caries, y las caries serían un factor de proceso infeccioso que nos desestabilizaría al paciente. Lo mismo si el paciente trae depresión por el mal control de su diabetes, tendría que haber un psicólogo y una trabajadora social que identifique cuál es su proceso. Entonces, el futuro de la atención primaria y salud es integral y multidisciplinar para que pueda tener el resultado que tengamos. Y de ahí partir a otra de las fases que consideramos que es fundamental, que es en lo que se refiere a la referencia y contrarreferencia. Una vez que me manden el paciente del centro modélico a cardiología, porque trae datos de insuficiencia cardíaca y lo revisa el cardiólogo, tendrá que regresar al núcleo para que el médico general pueda atenderlo. El control es por zona, es decir, un centro modélico tendrá que atender 8, 10 manzanas y tendrá que hacer el diagnóstico de salud situacional, el diagnóstico de cuáles son los problemas que tiene y luego integrar precisamente un expediente que pueda ser visto en Bogotá o que pueda ser visto en México, porque el paciente viajó con sus familiares y yo puedo insistir en saber cuál es la razón por la cual lo están manejando. El objetivo latinoamericano de la atención primaria y salud, que es una obligación de la Organización Panamericana de la Salud, y el único país en la América que lleva el control más cercano a lo que pudiera ser ideal, y me atrevo a decirlo porque lo conozco, es el Canadá. Y obviamente en Europa, en Inglaterra. Pero de cualquier manera, en Canadá existe precisamente un centro de atención, un núcleo de atención en sistema de salud. Pero si me voy más para adentro, les diría a ustedes que para hablar de atención primaria en salud, me preocupa a mí como presidente de la Asociación de Escuelas, es que tenemos que diseñar un currículum para formar a los futuros médicos que trabajarán en atención primaria en salud. Y al equipo completo, ¿eh? Estoy hablando de cuál es el papel de la enfermera, cuál es el papel del psicólogo, cuál es el papel del odontólogo, cuál es el papel del nutriólogo. Y entonces tendríamos que tener una mentalidad desde el punto de vista de formación curricular eficiente para ello. Por otro lado, a la par de recaminar nuestro sistema de salud con darle el valor real desde el punto de vista de posición laboral, con un sueldo específico que le permita al paciente no necesitar mentalmente la idea de que si me duele el corazón, voy con el cardiólogo. Y si me duele el estómago, voy con el gastroenterólogo. Cuando el problema de atención primaria y salud lleva casi el objetivo de prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento eficaz y referencia y contrarreferencia efectiva para disminuir precisamente los costos de salud o el ejercicio de salud. Tiene usted toda la razón, doctor Lara. Sí, algo que me preocupa mucho es el escuchar el que seguimos con una retórica muy significativa, igual que aquí en México, igual que en cualquier otra parte, es que tenemos que poner propuestas muy cercanas en la mesa de qué es lo que debemos hacer en educación, en sistema de salud, en sistemas de cómputo, en educación para la salud.
y obviamente, sobre todo, en procesos de prevención educativa y prevención de salud en la comunidad en la que tenemos. Es mi comentario. Me gustaría mucho seguir participando y que sepan que seguimos en comunicación en la Federación Panamericana de Escuelas y Facultades de Medicina con la intención de unirnos toda Latinoamérica en un problema de salud y en un reto que tenemos, atención primaria en salud. Muchas gracias por darme la oportunidad. Un abrazo a todos y estoy en comunicación. Doctor Lara, muchas gracias por sus comentarios. En verdad, nos alegra mucho que nos esté escuchando desde México y desde FEPAFEN. Precisamente en el webinar pasado estuvimos reunidos con los formadores, con los educadores, discutiendo algunos de los tópicos que usted trae a colación. Para los que no pudieron asistir, este webinar está alojado en la página de Salud Derecho. Y bueno, hay tres elementos bien interesantes que yo logré aquí identificar de lo que usted plantea. Es el tema de la necesidad de la interoperabilidad de historia clínica o de una historia clínica unificada. Por ejemplo, en Colombia se ha decidido optar por el modelo de interoperabilidad de historia clínica en lugar de tener un modelo unificado por la complejidad que da al tener uno solo, pero es una serie de variables que se obligan a compartir para que haya una trazabilidad en cualquier parte del territorio nacional, pero definitivamente eso es una herramienta, una estrategia que permite facilitar los flujos de información y la toma de decisiones. Los centros multidisciplinarios, que nos lo mostraba muy bien el doctor Walter, cómo funciona en el mismo Kaiser. Bueno, Kaiser tiene, bueno, al igual que Herald y mi red, los diferentes niveles de atención, pero con un énfasis muy fuerte en el quehacer de la atención primaria, que coincidimos con usted hoy. Lo que nos trae a la discusión es la salubridad en ese primer nivel de atención, pero hemos dejado claro en esta comunidad de práctica que la atención primaria de salud va más allá del primer nivel de atención, que involucra una acción intersectorial importante, y donde en este trabajo se incorpora el concepto de redes de atención, donde se articulan los diferentes niveles, los diferentes perfiles de personal de talento humano en salud que deben interactuar, y desde luego coincidimos en la necesidad de fortalecer la formación. Yo quisiera de pronto pedirle a cada uno de ustedes brevemente reacciones frente a este comentario muy interesante del doctor Lara, empezando por el doctor Walters, que también pues el doctor Lara se refirió al sistema norteamericano, pero creo que Kaiser es un modelo bien interesante a rescatar de lo que es todo el modelo americano. Adelante, por favor. Bueno, sí, muchas gracias. Muy buenos los comentarios del doctor Lara, muy puntuales y muy reales, porque aún en Estados Unidos tenemos problemas de interoperabilidad, pero aún así hemos logrado, por ejemplo, tener acceso a información dentro de nuestro sistema. Desde luego es un sistema de historia clínica unificada, digámoslo así, es un solo sistema, y cualquier médico de nuestra red puede ver y tener acceso a la historia clínica de cualquiera de nuestros afiliados en cualquier punto de encuentro. Pero también lo podemos hacer con pacientes externos referidos a nosotros, o cuando nosotros referimos a pacientes a proveedores que son externos de nuestra red, porque tenemos ya mecanismos establecidos para crear ese mensaje electrónico de la información básica de interoperabilidad para comunicársela al nuevo médico. Entonces el nuevo médico va a tener acceso a esa información, y en casos de emergencias, de que un paciente tenga que ir a un médico por urgencias, ese médico de urgencias también tiene la forma de accesar esa información a través de sistemas electrónicos de interoperabilidad y controles. Ya se está estableciendo, ya tenemos en muchos casos de ese tipo de interconexiones. Inclusive a nivel mundial, a nivel regional, pensando ya a nivel mundial, ya se estableció un estándar de interoperabilidad que se llama el resumen clínico internacional, o resumen de paciente internacional, el IPS, por las siglas en inglés, que permiten que un paciente que está siendo visto en Italia, el médico italiano pueda enviar un mensaje para recibir una copia de ese resumen internacional del paciente, para poder en forma y en tiempo real accesar esa información. Entonces ya se están, y en Latinoamérica tenemos un proyecto
organizado y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y una red que se llama RACCEL, que tiene más de 12 países miembros que están implementando ese resumen de pacientes internacional para permitir esa interconexión entre diferentes países. Entonces yo creo que estamos avanzando, pero tenemos mucho que hacer. Y desde luego el concepto de atención primaria y atención primaria en salud pues es muy relevante. Nosotros hemos hecho mucho énfasis dentro del sistema en definirlo, en aclararlo, en mantenerlo dentro del sistema, dentro de nuestras políticas internas y asegurarnos de que nuestros médicos, nuestros prestadores están constantemente teniendo esa posibilidad de resolutividad a nivel primario del cuidado de pacientes. Gracias. Gracias, doctor Walter. Definitivamente, en modelos en otros países nos demuestran que se puede hacer una interconexión bien interesante. En Colombia estamos en ese camino, hoy lo vemos, la interconexión en redes, y se facilita cuando el asegurador es el mismo prestador. Pero, por ejemplo, doctor Rómulo, que usted representa el prestador, ¿cómo hace para interoperar, articularse con el asegurador? Y bueno, otras reacciones a los comentarios del doctor Lara. Adelante, por favor. Bueno, me parece muy buena la pregunta porque hace un momento hacíamos esa reflexión con mi equipo. El éxito de esto es básicamente el poder articular, no solo, como dijo el doctor Lara, multidisciplinariedad, sino múltiples actores y el rol de cada actor bien definido. El liderazgo del ente territorial, el liderazgo del distrito, teniendo en cuenta que a través de ese liderazgo se logra integrar la actividad del asegurador con el prestador y con la información que se tiene en el sistema en general de salud en Colombia. Con eso es que se puede lograr el éxito precisamente para que se puedan articular todos estos factores. El rol bien importante de la autoridad territorial, como no solo cumplir funciones de inspección, vigilancia y control, sino también de ser la autoridad, como el Ministerio de Salud en el territorio, que organiza y articula actores. Claro, porque, y con eso complemento un poquito la respuesta, recordemos que en el entorno colombiano, en el contexto colombiano específicamente, pues los temas de la contratación, de toda la gestión del riesgo, de toda la gestión integral, de las rutas de atención, que no exista fragmentación en las rutas de atención, que las aseguradoras escojan el prestador que hace la gestión integral de la ruta en salud, de todo el proceso que hemos descrito hoy en detalle, es clave, porque muchas veces ese es uno de los obstáculos y por eso la integración de todos esos actores es necesaria. Definitivamente eso nos llevaría a pasar de una resolutividad en el primer nivel de atención a una resolutividad en la materia de atención primaria en salud de carácter intersectorial, como ya cada uno de ustedes ha demostrado cómo se articula con otros estamentos que le apuntan a mejorar la salud básica de las poblaciones. Doctora Karen, una reacción adicional frente a los comentarios hechos y a la experiencia de Caralty en la interconectividad, los equipos multidisciplinarios y la formación que hacen al respecto. Bueno, sí, muy interesantes las posturas del doctor Lara. Sí, lo que mencionaba doctor Bernal cuando es de una red propia, como nos pasa a nosotros, la historia clínica del primer nivel y la historia clínica del nivel complementario se pueden interconectar y se pueden visualizar. La historia clínica del nivel ambulatorio del plan de atención ambulatoria es a través de web. Es decir, que yo puedo acceder a ella y consultar las atenciones del paciente desde cualquier ciudad. Con el usuario y obviamente el login, vamos a poder visualizar la información de donde ha sido atendido en nuestra red de prestación propia.
Adicional, hoy tiene una parte que se llama visor de datos clínicos, que le permite ver la información relevante de 32 instituciones, no solo de la ciudad de Bogotá, hemos podido lograr en Villavicencio y en Cartagena y Barranquilla que puedan interoperar no solamente prestadores complementarios, sino también prestadores de imágenes diagnósticas y de laboratorios clínicos. En cuanto a los temas de atención primaria, pues para nosotros ha sido muy interesante poder llevar el modelo que desde Colombia se ha creado a otros países. En Estados Unidos, en lo que es Florida, Texas, Tennessee y bueno, y en New Jersey hemos podido hacer modelos de atención basados en programas de salud interdisciplinarios, como lo mencionaba el doctor, donde no solamente el médico es el eje de la atención, sino también tenemos nutricionistas, trabajadores sociales, enfermeras, auxiliares de enfermería que hacen el contacto. Por ejemplo, en el modelo de los Estados Unidos, y yo creo que ahí me puede fortalecer si en algo el doctor Walter, todos los temas de case management y care coordinator que ayudan a la navegación del paciente dura por el sistema de salud, que es algo que hemos venido implementando y que queremos fortalecer en nuestra institución, que le permite al paciente ir teniendo un acompañamiento, ir teniendo un recorrido, teniendo como ese ángel que lo acompañe durante la navegación para los procesos de atención, me parece importante. Y también quisiera hacer énfasis en los temas de la interoperabilidad de historia clínica que ha hecho el país. Ya se han hecho varias conectatones y nosotros como compañía hemos participado en la conectatón de interoperabilidad de diferentes GIS y que ha realizado el Ministerio de Salud. Y sí estoy muy de acuerdo al tema de que podamos volver a direccionar al paciente que va a esos grupos interdisciplinarios. Yo ponía el ejemplo en las unidades de práctica integrada de salud, que son para pacientes diabéticos con manejo inyectable, que una vez están con sus hemoglobinas controladas, vuelven al centro médico primario. Y si se requiere algún tipo de apoyo a través de teleorientación, teleapoyo, teleconsulta, se puede realizar. Pero si definitivamente el riesgo incrementó, vuelve de nuevo a la UPI y de nuevo vuelve otra vez a su centro de atención primaria, porque el objetivo es que seamos lo mayor resolutivo posible en el primer nivel de atención. Gracias, doctora Karen. Definitivamente, para cerrar este panel, porque el tiempo se nos agotó, quiero resaltar que definitivamente para tener una mayor resolutividad en el primer nivel de atención e ir más allá para tener esta resolutividad en la atención primaria en salud en general, necesitamos un cambio cultural desde lo territorial, desde la autoridad de salud, desde la organizacional, desde los prestadores, los aseguradores. Necesitamos es que este cambio cultural se traduzca en más formación, educación a los que prestan los servicios, a los que gestionan los servicios, a la comunidad en particular, con una caracterización muy profunda, detallada de la población a atender para conocerla perfectamente, con unas rutas definidas de cuidado de acuerdo al perfil de riesgo, al perfil de determinantes sociales de la salud que están de alguna manera influenciando la condición de salud de la población a cargo, y con un rol muy importante de los sistemas de información, de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones y parametrización de sistemas de historia clínica, de interoperabilidad que faciliten el seguimiento y la gestión, las decisiones oportunas, pertinentes, actualizadas y basadas en la mejor evidencia posible, pero además basado en el contexto particular de la población y de los usuarios que atendemos, y con una participación e involucramiento de la comunidad muy importante, con estrategias tales como la de los caminantes, lo de los gestores comunitarios de la salud, que representan la comunidad y activan la comunidad para que no sean un receptor pasivo de las acciones, sino que se involucren en el cuidado básico de su salud. Muchas gracias, doctor Walter, doctora Karen, doctor Rómulo, por este espacio, y le devuelvo la palabra al doctor Oscar para el cierre del panel. Gracias a la audiencia por sus interesantes preguntas. Sí, solamente agradecer a los expositores y panelistas y resaltar todo lo que se discutió y los conocimientos adquiridos durante este evento. También pues, agradecer a los asistentes, al equipo del Banco Mundial de Salud y Derecho, a Manuela Vilar, Janet Bonilla, Julia Rodríguez, Juan Carlos Jiménez, y nuevamente les recuerdo a las personas que aún no se hayan registrado en la página web de Salud y Derecho para que lo hagan a través del vínculo Salud Derecho, salud.net. Como de costumbre, estaremos enviando información sobre el próximo webinar del mes de febrero
así como información referente a nuestras comunidades de práctica sobre modelos innovadores de APS. Un feliz tarde para todos.